Encuentra a tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé. 3. La empatía, una herramienta vitamina, un signo bioquímico. La empatía es una cualidad humana maravillosa. Supone la capacidad de ponerse en el lugar del otro y conectar con él y con sus emociones. Cuando uno se topa con alguien que sufre y siente empatía hacia esa persona, el cerebro segrega oxitocina de forma natural, activándose el sentimiento de generosidad. Eso explica esa sensación que tenemos cuando vemos a alguien sufrir. ¿Cómo me gustaría ayudarle? De manera inconsciente sentimos esa necesidad, lo que no deja de ser profundamente bello. El organismo libera oxitocina cuando nos comportamos con generosidad y compasión. También se segrega en otros momentos, cuando alguien nos necesita y la mente lo percibe, o cuando el organismo detecta un entorno amable, relajado y confiado. En cambio, cuando divisa un entorno agresivo, de miedo e incertidumbre, se activa el famoso cortisol. La oxitocina es el signo bioquímico de la empatía. Ya vamos conociendo la misión de muchas hormonas. No pretendo que estas páginas te saturen tratando de entender la actividad endocrina, pero estas funciones pueden ayudarte a comprender mejor el comportamiento humano. El cortisol se activa en momentos de estrés. La dopamina, relacionada con el placer y el circuito de recompensa. La serotonina, relacionada con la felicidad, la libido y la sensación de bienestar. La liberación de oxitocina activa la secreción de serotonina, y esto ayuda a que nos sintamos menos angustiados y en calma. La dopamina también se estimula en esos momentos y nos genera un enganche para querer volver a repetir una actividad, ya que nos genera placer y nos ayuda a sentirnos bien con otra persona. He analizado estos comportamientos en mi propia vida y quiero clarificarlo con algún ejemplo que me ha sucedido en alguna ocasión. Antes de la pandemia, una escena frecuente era la de ir al supermercado con mis hijos, uno en el carrito y otro tomado de la mano. Muchas veces voy más cargada de lo recomendable, pero no tengo en ese momento otra solución que forzar un poco el cuerpo para poder hacer recados acompañada de los niños. En ocasiones, algún alma caritativa se ha acercado a mí para echarme una mano con una sonrisa, y se lo he agradecido enormemente. Su mente, al percibir mi situación complicada, segrega oxitocina en su cuerpo y ello facilita que actúe de forma generosa conmigo. Ante esas conductas siempre me siento agradecida. De igual manera, cuando yo me percato de que una mujer está sobrecargada con sus pequeños y voy sola, intento echar una mano siempre. Sé lo que se siente porque lo he vivido. Pero ¿qué sucede cuando alguien está inmerso en un pensamiento agobiante y se topa conmigo por la calle? Lo primero es que probablemente no me vea, no detecte mi presencia, porque vaya centrado en su preocupación. Sus altos niveles de cortisol le hacen estar enfocado en lo que le ocupa, no prestando atención a su entorno ni a los demás. No es egoísmo, es que su mente está en otra cosa. Otra posibilidad es que esa persona estresada, si se percate de mi situación y en su estado de agitación mental, sea incapaz de ayudar. Ese cortisol elevado inhibe la secreción de oxitocina y lo lógico, fisiológicamente hablando, es que su mente no conecte con mi situación. Si además esa persona que se cruza conmigo, en lugar de ser una madre de familia numerosa, que ha tenido experiencias similares, es alguien soltero de 40 y tantos, sin hermanos ni tampoco hijos, prácticamente seré invisible a sus ojos. Piensa en ti,
En esas veces que estás estresado, inundado de preocupaciones y con la mente en estado de alerta, en esos momentos te cuesta mucho más conectar con los problemas y situaciones de los demás. Empatizas menos. Mucho cortisol, mucha angustia, poca oxitocina, poca confianza. La oxitocina tiene la capacidad de sofocar la zona del cerebro encargada de regular la ansiedad, la amígdala. Esto significa que en una persona con ansiedad o fobia social, que es capaz de activar su circuito de oxitocina, aliviará la angustia que siente. La oxitocina ayuda a rebajar los niveles de estrés y a tener una actitud más positiva. Por ejemplo, en el caso de una mujer que durante la lactancia siente bienestar y tranquilidad, o cuando alguien está pasando por un momento de gran angustia y de repente una persona vitamina la abraza de forma especial y parece que el mundo es un lugar más amable y cercano. Todo mejora. Ser capaz de liberar oxitocina en un instante de tensión social o de angustia mitiga el miedo que nos produce esa situación. Imagina que tienes que hacer una presentación o dar una conferencia en público, delante de mucha gente, y notas un nudo en el estómago y el miedo te paraliza. Tienes el cortisol por los aires. De repente te encuentras con una cara conocida y amable que te sonríe y te muestra su apoyo. De golpe los niveles de cortisol comienzan a disminuir. La amígdala se alivia y te sientes más confiado y tranquilo. En muchas ocasiones hay maneras de desactivar estos cuadros de alerta, pero conocer los beneficios de la oxitocina es útil y eficaz para lograrlo. Si una persona se encuentra en una situación de miedo, recibir un abrazo o una muestra de afecto vitamina va a disminuir la angustia y se sentirá más confiada para hacer frente a ese desafío. Entender este mecanismo de la mente ayuda a interpretar de modo correcto muchas situaciones. Las personas que viven preocupadas, estresadas por motivos profesionales o paralizadas por el miedo o la incertidumbre, bloquean la secreción de oxitocina y por lo tanto son incapaces de empatizar. Desde un punto de vista puramente evolutivo tiene su lógica. Como hemos visto, si el cerebro percibe que estás en una situación de riesgo para tu supervivencia, lo correcto es focalizarte en superarla. En esta coyuntura, dispersar tu atención y tus energías con los problemas emocionales de otros es altamente ineficiente. Si estás huyendo de alguien que te persigue por la calle, lo último que vas a hacer es fijarte en el pobre que pide dinero en la puerta de la iglesia. Esos mecanismos bioquímicos en cierto modo justifican el egoísmo en situaciones límite, y por otra parte nos obligan a valorar todavía más a las personas que en esos momentos son capaces de estar pendientes de los otros. ¿Qué nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa y nos pone en estado de alerta, y por tanto, de lo que nos impide estar pendientes de nuestra familia, amigos o compañeros, es digital o incluso puramente imaginario. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Desbocada, puede jugarnos malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales. ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si mi marido me es infiel? ¿Y si mi hijo acaba en las drogas? ¿Y si no llego a fin de mes? Todo ello genera miedos e inseguridades y provoca gratuitamente altos niveles de cortisol.
En las fases más difíciles de la vida, en las que vivimos angustiados por cuestiones personales, profesionales o de salud, somos inevitablemente menos generosos con los demás y nos cuesta más conectar con otras emociones que no son las nuestras. El mundo digital se ha convertido en una fuente prácticamente inagotable de estados de alerta. Incluso los avisos que nos llegan a la pantalla del teléfono se denominan así, alertas. Ese aluvión de noticias, notificaciones y mensajes que nos bombardea a través del teléfono, el email y las redes sociales, conduce de forma inevitable a la mente a un estado de alerta constante. Es el famoso FOMO, Fear of Missing Out. Miedo a perderse algo. ¿Me querrán? ¿Les habrá gustado mi foto? ¿Habrá pasado algo grave en el mundo? ¿Me habrán contestado de esta oferta de trabajo? ¿Habrá subido o bajado la bolsa? De repente, el organismo y el estado de ánimo dependen de lo que nos llega a través de la pantalla. Nos hemos convertido en una sociedad adicta y, por otro lado, muy dependiente de las emociones. Solo reaccionamos y nos movemos si hay una emoción como fuerza motriz. La cantidad y relevancia de los estímulos que estamos percibiendo de forma constante hacen que cada vez seamos menos sensibles a las señales más sutiles y a los matices. Necesitamos grandes noticias o grandes estímulos para reaccionar, lo que a la vez genera un vínculo vicioso en el que la intensidad va en crecimiento. Eso justifica también que haya cada vez más personas, sobre todo jóvenes, que no encuentran estímulos suficientes en su vida ordinaria y busquen soluciones cada vez más extremas. Emotividad con estado de alerta mantenido es un binomio que nos impide conectar en ocasiones con lo importante y esencial de la vida. En una era hiperdigitalizada, vivir pendientes de los dispositivos disminuye nuestra capacidad empática. La oxitocina para segregarse precisa una señal, un estímulo externo, que proviene de la percepción del entorno. Si uno percibe tranquilidad, seguridad, confianza o conexión con la persona de enfrente, liberará oxitocina. Efectivamente, la empatía va acompañada de la confianza. Si confías, tienes más capacidad de ponerte en el lugar del otro.